La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Gracias por estarnos acompañando y también por los minutos de espera. No sé si fue por la lluvia, Charlie, pero bueno, ya se resolvió la situación, pero no nos dejaba entrar al aire, como se dice normalmente. Estábamos teniendo muchas fallas con el internet porque aquí en el Estado de México se cayó, no sé si en todo el Estado de México, pero en esta parte del Estado de México se cayó el cielo, cayó una granizada, pero de veras fuerte. Entonces, pues gracias por esperarnos unos minutos y les deseamos que estén pasando la mejor de las noches en compañía de sus seres queridos, y a los que se dirigen a sus hogares o a su lugar de destino, les deseamos que vayan con bien, porque sí está complicada la situación con el tránsito, es lo que nos han estado informando algunos pacientes. Está muy complicada la circulación, y bueno, pues no es para menos, cayó de verdad, tenía mucho tiempo que no caía una granizada como la que cayó aquí en el estado, en esta parte, en la zona norte del Estado de México hace un par de horas. Entonces, pues les deseamos que todos estén bien, que todos hayan llegado con bien, o si están en camino a sus lugares de destino, que todo esté fluyendo sin mayor complicación. Entonces, gracias por esperarnos unos minutos y estamos arrancando nuestra sesión de hoy, que es 28 de marzo del año 2023. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y nos encontramos en este momento en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Gracias a todos nuevamente por estarnos regalando lo más preciado que tiene un ser humano, que es su tiempo. El tiempo es lo más preciado que tenemos los seres humanos, y gracias por estarlo compartiendo con nosotros esta noche. Les recuerdo que mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate y soy el titular de esta transmisión, junto con mi compañero Carlos Sánchez Rayón, mejor conocido como Carlos SR Contigo, o como Charlie, de aquí de la Clínica Humanista, que siempre me apoya aquí en los controles, y también por supuesto con la condición grata de su compañía y su amistad. A nombre también de mi hermano Roberto Gutiérrez Jr., les deseamos la mejor de las noches, y también de nuestro compañero César Aguilar, que ha estado teniendo un poquito de problema para llegar a las transmisiones por cuestiones laborales. Sin embargo, bueno, pues esperemos que probablemente mañana esté aquí en la transmisión. Aprovechando el punto que estoy tocando, les recuerdo que transmitimos en vivo los días martes, miércoles y viernes. Los martes en punto de las 9:30, con excepción de hoy por las cuestiones que les acabo de comentar, y los miércoles, Charlie, comienza la transmisión a las 7 de la noche. Están tocando todo el tema de... No, ya acabó. ¿Ya acabó? ¿Cuál van a empezar mañana? Mañana les avisa Charlie, mañana sube el flyer, entonces ya mañana se les avisa por medio de la página de Radio Humanismo y de algunas de las redes sociales que manejamos también. Y el viernes van a continuar, o continuamos con el tema de sano desarrollo infantil. ¿Todavía se continúa con este tema? Que acabó de creencias limitantes. Creencias limitantes, sí es cierto. Pero bueno, el viernes continuarán las transmisiones también. Y el viernes más o menos a las 9:40, por ahí así, 9:45, que es un día ya un poco menos complicado en cuestión de horarios, porque bueno, algunas personas no tienen actividades laborales en sábado, o algunos empiezan un poco más tarde. Entonces transmitimos esos días, martes, miércoles y viernes. Y les recuerdo que también el Grupo Samadhi está sesionando los días lunes, miércoles y jueves, en punto de las 8:30, 8:40 de la noche. Estamos teniendo nuestras sesiones presenciales, y también seguimos con el modelo híbrido, también en línea por medio de la plataforma de Zoom. También se transmiten, lo que son las sesiones del Grupo Samadhi, con excepción de
de la sesión de testimonios, que es cuando regresamos de la hacienda, la sesión del día siguiente, esa por cuestión de algunos principios, sobre todo respetando el anonimato de nuestros compañeros que fueron a hacer su trabajo de inventario de la personalidad y catarsis. Esa es la única sesión que no se transmite por la plataforma de Zoom. De ahí en fuera, pues todas las sesiones del Grupo Samadhi se transmiten también por la plataforma antes mencionada. Y bueno, les recuerdo que estamos sesionando, y también la próxima experiencia del Grupo Samadhi, si un poder superior así lo determina y lo permite. La próxima experiencia va a ser el 14 de abril, 14, 15 y 16 de abril. Las inducciones o las juntas de preparación comienzan el próximo lunes, es lunes 3, miércoles 5, retomamos el lunes 10, miércoles 12, jueves 13, y nos vamos el viernes 14 en punto de las 8:30 de la noche el día viernes, y regresamos el domingo aproximadamente a la 1:30, entre 1:30 y 2 de la tarde. Entonces, para aquellas personas que estén interesadas en hacer su inventario de la personalidad, o que también quieran hacer otro inventario de lo que se conoce como las escrituras de mantenimientos, los diferentes mantenimientos que se manejan en el Grupo Samadhi, que puede ser una segunda, tercera, cuarta escritura, un mantenimiento de tercera o un octavo paso. También lo pueden realizar aquellos que gusten hacerlo con nosotros, y también a los que gusten ir de apoyo, también los que nos quieran acompañar como apoyos para seguir trabajando con las emociones, y también cumpliendo lo que es el tema del servicio, la unidad, y que obviamente nos brinda la recuperación. Pues también los esperamos con todo gusto y con las puertas abiertas. También les recuerdo que tenemos el canal de YouTube que lleva por nombre también Radio Humanismo 4 y 5. Los invitamos para que se suscriban a aquellos que aún no lo han hecho. Los invitamos, obviamente es una invitación nuevamente, a que se suscriban al canal de Radio Humanismo 4 y 5, y también a que le den un clic en la campanita para que precisamente la plataforma, o en este caso el canal, les esté avisando cuando estemos subiendo un nuevo material, como estos programas que se transmiten en vivo los días martes, miércoles y viernes, y al día siguiente de cada transmisión que fue en vivo, Charlie nos hace el favor de subir el programa en cuestión. Y bueno, pues ahí está la información. Les recuerdo que la Clínica Humanista brinda servicios de modelo residencial, con el modelo mixto, que es el modelo profesional, también aunado a lo que es el programa de los 12 pasos para la recuperación. Entonces, a quienes quieran informes pueden hablar aquí a los teléfonos de la Clínica Humanista y Radio Humanismo. Tenemos las diferentes extensiones, pero el teléfono es el mismo. El teléfono del conmutador, el número del conmutador más bien, es el mismo. Es el 55 11 13 0072. 55 11 13 0072. En algún momento durante la transmisión, Charlie nos hace favor aquí en el chat de subir los datos de aquí de la Clínica Humanista, en donde está la extensión también precisamente de la clínica, la extensión de Radio Humanismo, la extensión de mi hermano Roberto Gutiérrez, y de un servidor también para servicios tanatológicos. Entonces, pues ahí está la información. Saludo con mucho gusto, como siempre, a mi amigo, mi colega y mi compañero Charlie. Buenas noches, Charlie. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la compañía, gracias por el tiempo, la amistad, por el conocimiento que nos compartes, y como ya decías, por la invitación está hecha al Grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30. A la experiencia, la invitación por supuesto está abierta, y a conocer el nuevo modelo de rehabilitación en cuestión de adicciones. Y pues bueno, ya las terapias familiares también están abiertas al público en general. Son los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Y bueno, ya que diste el número, si alguien desea saber en dónde estamos ubicados, que es aquí en Coquetel Izcalli, pues bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Apóyennos compartiendo, reaccionando y entrando al canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Y pues de momento creo que es todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Charlie. De cualquier forma, también en mi perfil de Face, ahí también tengo fijada mi tarjeta de presentación, y viene la ubicación de aquí de la Clínica Humanista, que los deja exactamente aquí en la puerta, los deja aquí en donde está el portón. Entonces, por si alguien quiere
tener la ubicación, ahí en mi perfil, que es Alejandro Gutiérrez, Gutiérrez abreviado, Alejandro Gutiérrez, ahí viene mi tarjeta de presentación, está fija ahí en mi perfil, y ahí viene la ubicación y también mis datos de contacto, y bueno, pues ya saben el número de aquí de la clínica para cualquiera de los otros servicios. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. La semana pasada estuvimos hablando sobre todo de la etapa del duelo, estuvimos hablando del enojo, recordando que el enojo es una emoción básica, que obviamente es un indicador, es uno de los indicadores más claros de la necesidad y de la importancia de manejar los límites en nuestra vida. El enojo obviamente es una de las condiciones que de manera natural el ser humano experiencia a partir de la pérdida significativa. Contextualizando un poquito y recapitulando un poco, recordando que duelo es aquella ruta que transitamos todos los seres humanos, y me atrevo a decir que no nada más la especie humana, Se han hecho algunos estudios muy serios y también muy interesantes de que algunas otras especies animales también viven un proceso de duelo, por lo menos lo que se ha podido entender hasta hoy, sobre todo lo que son los mamíferos mayores, hablando por ejemplo de elefantes, los cerdos, los cánidos, los delfines, los cetáceos. ¿Qué tal, Charlie? Viven obviamente los simios, o sea los simios mayores, sin agraviar, Charlie. También lo que se ha comprendido es que viven procesos de duelo. ¿Por qué? Porque estas especies animales cada vez tienen también más desarrollado lo que es el cerebro límbico, que entre muchas funciones que lleva a cabo el cerebro límbico o las estructuras límbicas del cerebro se encargan de lo que es la traducción emocional. Entonces, algunas especies por eso viven un proceso de duelo, porque mientras más evolucionado sea nuestro sistema límbico o el sistema límbico de las especies, pues obviamente también por añadidura se generan o se desarrollan vínculos afectivos más fuertes. Obviamente el ser humano es la especie que tiene el sistema límbico o las estructuras límbicas más desarrolladas, por eso nosotros obviamente creamos vínculos muy fuertes con nuestros congéneres e incluso con seres o con miembros de otras especies. A veces hay algunos duelos que no se les da culturalmente o socialmente la verdadera relevancia que tienen, Hay duelos que son de verdad muy muy fuertes para algunos seres humanos, entre ellos lo que es el duelo por la mascota, uno de los temas duelistas a los que afortunadamente se le da cada vez mayor importancia, porque en verdad la tiene. Para muchas personas el vínculo que generan con otras especies en verdad es muy muy poderoso, y por ende es muy importante y es muy saludable vivir esos duelos con la mayor intensidad o con la intensidad que representa o que amerita. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre estos temas, sobre lo que son los diferentes tipos de duelo y también sobre las características que tienen los duelos en las diferentes instancias de la vida del ser humano. Entonces, vamos a continuar, y les decía, las estructuras límbicas son las que determinan que los seres humanos vamos a hacer vínculos muy poderosos, y que obviamente estos vínculos tienen que expresarse de alguna manera. Al final del día, las emociones son indicadores naturales, y obviamente estos indicadores lo que nos señalan es la importancia de ventilarnos. Por ejemplo, el enojo. El enojo es una emoción que nos lleva a ventilarnos, obviamente en cuestión energética, y que al llevar a cabo esta ventilación el ser humano también readquiere algunas facultades, como por ejemplo lo que es la importancia de la objetividad. Muchas personas dicen, ¿por qué es importante que el ser humano que esté en duelo, que ha tenido una pérdida, se enoje? Pues porque obviamente mientras la emoción no se ventile o no haya un desahogo emocional, hay algo que se va a generar, que es una condición visceral, como se conoce
coloquialmente. Y mientras el ser humano se encuentra en una condición visceral, pues difícilmente puede ser objetivo. Esa es una de las grandes ventajas de que el ser humano se ventile. Y obviamente es importante hacer esto porque también los estados de salud holística o como un todo también obviamente se reorganizan. Todos los procesos que los seres humanos llevamos a cabo obviamente tienen que ver también con una condición de administración de energía. O sea, todos los procesos para que sean funcionales o para que, vuelvo a decirlo, se puedan llevar a cabo, requieren que nuestra energía se encuentre también en una condición óptima. Y obviamente cuando los seres humanos movemos nuestra energía, en este caso por ejemplo lo que es la energía en movimiento de lo que representa el enojo, pues obviamente nos permite ventilarnos y el ser humano vuelve a un estado de mucho mayor equilibrio. Entonces, la siguiente etapa que nosotros estuvimos tocando es la de la culpa, que la culpa obviamente es una emoción emergente que debiese estar ahí en un sentido de aprendizaje. Y este aprendizaje a lo que nos lleva es precisamente a evaluar de una forma lo más objetiva posible qué es lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que hemos dicho, aquello que no dijimos. Pero muchas veces el problema dentro de lo que es el abordaje de los duelos es que lo que vive el ser humano es una culpa tóxica. Desafortunadamente, en algunos momentos el ser humano se encuentra en condiciones sobre todo de índole sistémica o de índole social, en donde a veces se tiene la creencia de que mientras un ser humano más culpable se sienta, más está exhaustando algo. Y de acuerdo a lo que es la tanatología, pues esto no tiene por qué ser así. Realmente la culpa es un indicador importantísimo, vuelvo a decirlo, de aprendizaje o de reaprendizaje, que debiese cumplir con esa función. O sea, aprendizaje y obviamente soltar. Porque obviamente la culpa es una emoción emergente que debiese cumplir su función e irse. Pero ¿cuál es el problema? Que hay una condición que se llama culpa tóxica, y la culpa tóxica es la creencia dolorosa de que existe, de que he hecho algo malo e imperdonable, que el pasado es insalvable y que tiene que determinar mi futuro. Cuando digo el futuro me refiero obviamente también al presente. Esa es la condición de la culpa tóxica. O sea, haga lo que haga, de todos modos me he equivocado y esto no tiene solución, o no tiene, obviamente, incluso algunas personas se atreven a mencionarlo como esto no tiene ni siquiera perdón de Dios, ¿no? De verdad, o sea, muchas personas así se manejan. La culpa debiese ser, vuelvo a decirlo, una condición de aprendizaje. El aprendizaje nos lleva a los seres humanos a desarrollar una especie de enojo autodirigido. La culpa es eso. La culpa es un enojo autodirigido. Pero obviamente cuando es un enojo natural, pues obviamente no tiene por qué convertirse en una condición limitante. O sea, yo tengo derecho también a no estar de acuerdo con la forma en la que me he conducido en algunos momentos. Pero no se trata de que yo me genere una condición de sufrimiento. Porque también vivimos en una cultura y en una sociedad que a veces lo que se cree es que a más sufrimiento, más cerca de la gloria se está, ¿no? Y obviamente, pues esas son ideas heredadas, o sea, son creencias limitantes heredadas y aprendidas, que al final del día, pues al ser humano lo limitan en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque una persona que vive con culpa tóxica, muchas veces lo que va a estar llevando a cabo, por ejemplo, de forma inconsciente, es algo que se conoce como autosabotaje. Hay muchas personas que van caminando por la vida o siguen caminando por la vida y pareciese que cuando van a alcanzar uno de sus objetivos o cuando encuentran cosas que sienten que los empiezan a nutrir, pareciera que es como el corredor que va a toda velocidad y cuando va a llegar a la meta solo se mete la zancadilla. Esa es la condición con la que podríamos ejemplificar esto. Pero porque a veces el ser humano no nada más está viviendo con culpa tóxica.
sino que muchas veces hay personas que están viviendo algo que se conoce como vergüenza recurrente. Hay quien podría decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre culpa tóxica y vergüenza recurrente? La culpa tóxica es la creencia dolorosa de que el pasado es insalvable, o más bien de que he hecho algo malo e imperdonable, que el pasado es insalvable y que tiene que determinar mi futuro. La vergüenza recurrente es eso aunado a la creencia dolorosa de que existe una deficiencia básica en mí como ser humano. ¿Qué quiere decir? Lo puedo traducir en que como ser humano me percibo como incompleto, como alguien que no cumple con ciertas condiciones o ciertas funciones. Por ejemplo, la persona que no se siente merecedora de ser aceptada, de ser amada, de ser valorada así como es. Porque la vergüenza es eso, o sea, la vergüenza recurrente. Hay algo que se llama vergüenza sana. La vergüenza sana es la que me va regulando en muchos sentidos. O sea, la vergüenza sana es aquella que me ayuda a darme cuenta que no en todo he acertado, ¿no? O sea, cuando una persona vive una vergüenza saludable, es la persona que incluso es capaz de aceptar sus errores y ofrecer una disculpa. La vergüenza es la que me genera incluso una condición de sabiduría discriminativa. La vergüenza es la que me lleva a distinguir desde una perspectiva que se conoce como autodisciplina ética, lo que sería, digo, esto es muy relativo, esto es muy subjetivo, pero en mi caso yo tengo valores personales, igual que cualquier ser humano. Y de acuerdo a mi condición ética, la autodisciplina ética es la que me lleva a decir esto es correcto o incorrecto para mí. ¿Sí? La autodisciplina ética surge muchas veces de la empatía también, de lo que es una figura que también se conoce como reacción simpática primitiva, en donde yo soy capaz de percibir y soy capaz de traducir que muchas veces mis actos, igual que cualquier ser humano, pues han generado también condiciones en otras personas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa postura de que nadie es absolutamente dueño de mis emociones, pero no quiere decir que nada me influya, porque también hay personas que caen en ese tenor. Es que a mí en esta vida nada me influye, no, a mí sí. Al haber un vínculo con ciertas personas, claro que lo que ocurra con algunas personas, por supuesto que a mí me va a afectar. ¿Sí? Hay quien dice, nadie es dueño de mis emociones. No, nadie es dueño de ti. O sea, en un sentido general. Pero si yo tengo un disgusto con mi pareja, claro que eso no va a ser agradable. Espero que me hayan escuchado de nota que Charlie le baje a su teclado. Si yo tengo un disgusto con mi pareja, ella no es dueña de mis emociones, ¿no? Pero yo tengo un vínculo con ella. Y claro que el tener un disgusto o estar en una condición de conflicto, claro que por supuesto que me va a producir algo esa situación. Con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con la gente que es importante para mí. Lo que sí es un hecho es que yo tengo la facultad de determinar hasta dónde le brindo energía a algo. Eso también es real. Pero una persona que está llena de vergüenza recurrente es una persona que va a ser presa fácil muchas veces de lo que son las opiniones, las decisiones y la determinación de aquellas cosas que lleve a cabo la otra persona o las otras personas. ¿Sí? O sea, hay personas que se meten en una condición que se conoce como duelo complicado o duelo patológico, pero porque también a veces dentro de los sistemas en los que se mueven hay quien les da pero hasta con la cubeta, ¿no? ¿Sí? O sea, la persona ya se siente mal, pero de repente hay quien, como dice ese dicho cultural, ¿no? Hay quien le echa más leña al fuego, ¿no? ¿Sí? O sea, la persona ya se siente de la fregada. Y de repente hay quien dice, pero es que tú esto, tú lo otro, tú aquello. O sea, es como todavía cargar un lastre todavía más pesado para la persona, ¿no? Y entonces obviamente se puede convertir en una vergüenza recurrente. Hay personas que crecen bañadas de vergüenza recurrente, ¿eh? Hay personas que crecen bañadas de vergüenza recurrente. ¿Por qué? Porque dentro del mismo sistema en el que se desarrollaron,
había una condición, por ejemplo, de no aceptación. ¿Sí? Las personas que constantemente son comparadas, no estoy hablando, en este momento no estoy hablando de lo que es muchas veces las dinámicas familiares en donde en donde a veces se hace el comentario hilarante, ¿no? En son de broma. No, me estoy refiriendo a personas que en verdad dentro de su sistema el mensaje es: así como eres, no te acepto. ¿Sí? Yo he llegado a escuchar comentarios de personas a las que alguien les ha dicho: ¿de verdad por eso te estás doliendo? ¿De verdad eso te está afectando? Si a un ser humano en desarrollo se le hacen ese tipo de comentarios, obviamente una de las cosas que inicialmente se van a instalar en la persona es la duda de si lo que siente, lo que piensa, lo que registra, lo que percibe es correcto. ¿Cómo me doy cuenta que algunas personas crecieron con vergüenza? Son las personas que se disculpan por llorar. A ti como terapeuta te debe pasar muy seguido, Charlie. A las personas que han estado en un acompañamiento, por ejemplo, como escuchas, como padrino, a los que somos psicoterapeutas, consejeros espirituales, o sea, de cualquier tipo de religión, eso es bien común escucharlo. Si una persona empieza a hacer catarsis, y por ejemplo empieza a hacer catarsis por medio del llanto, y hay personas que inmediatamente tratan de reprimirlo, pero además se disculpan, o se empiezan a llorar, y me dicen, perdón, les digo, perdón, como yo hago, de verdad, una condición como de extrañeza, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Perdón de qué? No, pues es que me está ganando el llanto, pues es que tienes todo el derecho de llorar. Es más, no nada más tienes el derecho, tienes la necesidad natural y saludable de llorar. Hay quien dice, yo no lloro, ¿no? Pero tú haces catarsis. ¿Sí? Bien lo decía mi padrino Vicente Fernández en esa canción de Acá Entre Nos, ¿de quién es esa canción? ¿Es de Martín Urrieta, no, verdad? No. O a lo mejor sí, no sé. Pero en esa canción, Vicente Fernández dice algo que es real, ¿eh? Hay personas que hacen catarsis pintando, por medio de la música, cantando. Y él dice, hay una frase que dice, porque también de dolor se canta cuando llorar no se puede. O sea, digo, obviamente él lo está diciendo de una manera muy puntual, pero tiene un trasfondo eso, ¿eh? O sea, no todas las personas hacemos catarsis de la misma manera. Hay quien hace catarsis por medio del arte. Muchos seres humanos, hombres y mujeres, que han desarrollado obras de arte, muchas de esas personas lo han hecho a partir de la necesidad de hacer una catarsis, ¿eh? Y me refiero a escultores, pintores, ¿sí? Me refiero a hombres y mujeres, por supuesto, compositores, músicos. O sea, la sensibilidad se expresa de muchas maneras, porque también hay personas que llegan a dudar de su sistema emocional porque de repente no emiten el dolor de la misma manera que lo hacen los demás. Porque hay personas que de la manera que lo hacen es, por ejemplo, por medio de la expresión artística. O sea, no todas las personas lloran, a eso me refiero. No todas las personas verbalizan algo. Por ejemplo, una persona que es flemática, dentro de lo que es la teoría de los temperamentos hipocráticos, las personas flemáticas es muy raro que emitan el llanto, ¿eh? Pero obviamente es en contacto emocional de otra forma. Yo he conocido personas que hacen una especie de expresión catártica hasta con un suspiro, Charlie. ¿De verdad? Y no quiere decir que no estén procesando emociones.
¿sí? Simplemente lo hacen de una manera diferente. Entonces, muchas personas dudan porque su radio lo que les indica es que no es correcto cómo lo están haciendo. Y obviamente eso a la persona le puede generar una condición de duda, vuelvo a decirlo, y de vergüenza sobre cómo lo están haciendo, y eso se lo pueden llevar a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo importante es que la persona se sienta aceptada, así como emite y así como se siente. Ahora, ¿para qué es importante ventilar estas etapas? Para poder accesar de una manera fiel, de una manera viable, funcional, a lo que es la etapa más dolorosa de las 7 que existen. Hay quien puede decir, o sea, hay una que es más dolorosa que la confusión, sí, o que el enojo, que la culpa, sí. ¿Cuál es? Se llama aceptación. El doctor Robert Cavanaugh le llama a la 5ª etapa etapa de aceptación de la pérdida o experiencia de soledad. Y quiero ser muy enfático en algo. Él habla de la etapa o de la experiencia de soledad, no de desolación, porque no son las mismas cosas. O sea, una cosa es soledad y otra cosa es desolación. Una persona que se siente desolada es una persona que puede estar acompañada por muchas otras personas y se siente sola, o sea, se siente con un vacío. La persona que se encuentra en soledad puede estar experienciando eso precisamente, una sensación de soledad, pero es el momento de encontrarse consigo misma. Porque es una etapa sumamente dolorosa, quiero aclarar, es una etapa de mucho dolor, pero ya no es un dolor neurótico, porque la persona obviamente ya ni está confundida, ni está en una condición meramente visceral. La persona lo que está experienciando en ese momento es una condición de realismo. ¿Por qué es una etapa dolorosa? Porque la persona se está dando un estrellón con una pared que se llama realidad. Por eso es dolorosa esa etapa. ¿Sí? En la aceptación, la persona obviamente va a hacer contacto con sus verdaderas condiciones. O sea, se va a encontrar con la verdadera condición de la pérdida. En la aceptación, obviamente, la persona ya va a tener mucho mayor claridad. Eso no quiere decir que no esté sintiendo con total intensidad. ¿Por qué es la etapa más dolorosa? Porque la persona se está tocando la herida en su real dimensión. ¿Sí? Pero aquí la cuestión ¿es el dolor más fuerte? Sí, pero es el último en esa magnitud. Es lo que comúnmente en algunos sectores dentro de lo que es la perspectiva del desarrollo humano, es a lo que muchos le llaman el tocar el fondo, Charlie. Hay quien dice, ¿es necesario tocar el fondo? En algunos aspectos de la vida sí. Por ejemplo, dentro de lo que es el tema de lo que es la resolución de círculos abiertos o de las pérdidas, es importante tocar el fondo emocional. No estoy de acuerdo en todas aquellas cosas a las que algunos se refieren a tocar el fondo. Por ejemplo, en lo que es el terreno de las adicciones, ¿no? Por ejemplo, dice, es que yo estoy esperando a que toque fondo. Sí, pero es que hay fondos que pueden ser sumamente peligrosos, ¿eh? Porque si la persona toca un fondo sumamente riesgoso, le puede costar la vida. Hay quien dice, ¿para qué es tocar el fondo? Porque cuando tocas el fondo, yo sé que va a sonar muy burdo lo que voy a decir, sin embargo es muy real, ¿eh? Una de las ventajas de tocar el fondo emocional es que ya no puedes bajar más. Por eso dije que iba a sonar muy burdo. Pero si lo vemos de una forma metafórica, incluso más filosófica, una de las grandes ventajas de tocar el fondo es que al tocar el fondo te puedes impulsar, ¿no?
Hay quien dice, es que hay niveles de dolor que a mí que yo no quiero tocar o no me gustaría tocar. Yo a este fenómeno le llamo el fenómeno de inundación emocional. O sea, hay personas que dicen, es que de verdad siento muchísimo dolor emocional. ¿Qué hago? Déjalo que llegue. Pero es que eso es lo que no quiero abordar, yo no quiero que me duela tanto. Necesitas a lo mejor inundarte. ¿Cuál es la ventaja de inundarte? Hay quien dice, ya me llega el agua hasta el cuello, pues entonces todavía no terminas. Digo, hablando metafóricamente, ¿no? Todavía no terminas. ¿Por qué? Porque mientras te llegue el agua al cuello, ¿qué sucede? Tú dime, Charlita. Pues me puedo seguir quedando estacionado en el lugar en el que estoy, ¿no? Hay que decir, es que no sé por qué no me muevo emocionalmente, porque todavía traes el agua hasta aquí. Deja que te llegue aquí, güey. ¿Sí? O sea, que te inundes, que termines de inundarte. Y te vas a tener que mover a fuerzas. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Yo esto lo asemejo mucho, y por supuesto es una analogía, ¿no? La única forma en la que el ser humano no se puede privar de la vida es dejando de respirar. O sea, me refiero a voluntad. ¿Sí? Como Chabelo, exactamente. Por cierto, yo sé que esto se presta a muchos memes y todo, pero algunas personas probablemente estarán de acuerdo conmigo. De verdad que ese personaje, en muchos sentidos, sí marcó la infancia de muchos de nosotros, ¿eh? O sea, yo sí era de los que a las 7 de la mañana del domingo estaba viendo el programa de Familia con Chabelo. Como siempre, nunca faltan los detractores, que dicen que era un hombre muy violento, muy voluble. Digo, yo me imagino, ¿no? Este cuate durante muchos años lo estuvieron atacando mucho porque tuvo una hija fuera del matrimonio. Digo, obviamente él estaba consciente de esa situación. Pero si cada vez que alguien te quiere entrevistar te chinga con lo mismo, pues yo creo que cualquiera va a llegar un momento en que va a reventar, ¿no? ¿Sí? Perdón, la vida personal del señor pues era su problema, ¿no? Yo creo que a la que le correspondía llamarlo a cuentas pues era su vieja nada más, ¿no? Pero el mundo hacía eso, o sea, mucha gente, pues, obviamente decían, es que se enojó, ¿no? Pues es que si a ti te preguntan que en dónde andabas y te pones como loco, ¿no? ¿Sí? Pero ese personaje a muchas personas, digo, mi niñez fue en la década de los 80s. Sí, Charlie, no me hagas esa cara, güey. Fue en la década de los 80s. Y ese programa estaba ¿en qué? ¿Estaba ahí? Sí, estaba en su apogeo. Realmente yo creo que el apogeo de ese programa fue en la década de los 80s. Aunque siguió hasta el 2000, creo que 2015, ¿no? 2000, más allá del 2010. Creo que ese programa tiene un récord Guinness del programa familiar más largo en la historia de la televisión mundial. Y de manera interrumpida, creo que solamente 2 veces en esos 40 años no se transmitió ese programa. Pero la cuestión es, a muchos de nosotros sí nos dejó muchos recuerdos de la infancia, muchos. Y aquí la cuestión es, mencionaste tú que como Chabelo, porque hay personas que a veces pareciera que actúan como ese personaje que hacía del niño que si no le daban lo que quería, decía me voy a privar, ¿no? Voy a dejar de respirar. Y entonces algunos, por eso en los grupos muchas veces se habla de la figura del chabelote, ¿no? Del chabelote o de la chabelota, o sea, del niño berrinchudo, más bien del adulto
que quiere parecer niño y niño berrinchudo o berrinchuda, ¿no? ¿Sí? Porque además hay un escrito, hay unos párrafos dentro de lo que es el sexto paso, en el folleto de los 12 pasos precisamente del programa de Alcohólicos Anónimos, o de los 12 pasos para la recuperación, que dice: este es un paso que separa a los hombres de los muchachos, y se está refiriendo obviamente a ambos sexos. Dice: es el momento de quitarnos los pantalones cortos y ponernos los pantalones largos. O sea, dejar lo que es el comportamiento infantiloide. Y por eso se utiliza precisamente ese dicho, ¿no? Todavía eres chabelote, ¿no? O sea, todavía no te quieres poner los pantalones largos y hacerte responsable de ti, ¿no? Y de tu vida. Pero bueno, es un paréntesis. Pero el ser humano no puede privarse de la vida dejando de respirar a voluntad. Si es de forma autónoma, bueno, a veces, de forma autónoma eso no lo determina el ser humano, ¿no? Pero a voluntad, o sea, utilizando lo que es mi sistema nervioso somático, que se conoce como también sistema de relación, que es el que opera en base en gran medida a mis facultades evolutivas o mi voluntad, yo no puedo dejar de respirar. O sea, mi sistema nervioso autónomo en algún momento hace la contracción pulmonar para jalar aire. Yo hago esta analogía con lo que es el dolor emocional. Cuando la persona se inunda y el agua ya le rebasó en esta parte, o sea, el agua emocionalmente hablando, la persona se va a empezar a mover. Porque una característica natural que tenemos todos los seres vivos ante la condición de dolor es el movimiento, ¿eh? O sea, nos vamos a empezar a mover. Y por eso la inundación es algo funcional dentro del tema del duelo. ¿Qué es lo conveniente? Que existe un acompañamiento, porque dentro de la inundación, de entrada, en algunos terrenos psicológicos y emocionales, a todos los seres humanos se nos presenta una condición, que es muy difícil ser objetivo con uno mismo. No es nada sencillo ser objetivo en primera persona. Y obviamente, si no soy objetivo, me puedo extraviar. Y una persona se puede extraviar y en vez de sentir enojo, puede entonces trasladar esa condición energética hacia el plano, por ejemplo, de la ira. Y eso sí se convierte en una bola de nieve. Yo tengo todo el derecho, y es algo muy saludable, que me ventile en cuestión de enojo. Pero lo que no me conviene, ni es saludable para mí, es, por ejemplo, lo que es la reacción de ira. Eso es otro boleto. ¿Sí? Es válido que yo me experimente o me experiencie sintiéndome culpable. Pero de lo que no se trata es de que agarre un látigo de 7 colas y me ponga una madriza cada rato. Eso es otra cosa. ¿Sí? O sea, yo en algunas instancias de mi vida me he equivocado. Eso no implica que yo sea un error. ¿Tengo derecho a estar enojado con cosas que hacen los demás? Sí. Y ahí se nos empieza a humanizar a las otras personas. ¿Por qué? Porque caigo en cuenta que yo estoy enojado con lo que hizo la otra persona, no con la persona. Cuando yo humanizo a mi padre, cuando yo humanizo a mi madre, me doy cuenta de que en algunos aspectos, y seguramente ellos conmigo también, yo estuve enojado con algunas de las acciones de mis padres. Cuando yo me permito reconocer esa inconformidad o esa incomodidad, los humanizo, esa emoción se ventila y entonces yo estoy enojado con eso, porque yo a mis padres los amo. Pero aquí la cuestión es cómo dos cosas pueden ocupar el mismo espacio. Simple y sencillamente no se pueden, con excepción de lo que han logrado los microbuseros de nuestro país,
que es romper las leyes de la física, en donde dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio, ellos sí lo han logrado. Si se han subido a un transporte público a las 7 de la mañana, saben de qué les estoy hablando. Es practicar el principio de la taza vacía. Si yo quiero vertir un líquido en este recipiente, primero me tengo que cerciorar de algo, que este recipiente esté vacío o que tenga el espacio. Pero yo me atrevo a ir más allá todavía. No nada más cerciorarme de que esté vacío. ¿Para qué es el enojo, la culpa, la confusión, todo el movimiento emocional? Para que este recipiente quede limpio, para que ya no quede, para que no esté contaminado. Y entonces puedo llegar a la aceptación, pero de una forma mucho más ventilada, con más objetividad. O sea, ya no tengo tantas telarañas a nivel psicológico y emocional. Y entonces, obviamente, puedo tocar la herida en su real dimensión. Yo le llamo a esta etapa que es el dolor que se va a convertir en salud. ¿Es el más fuerte? Sí. Cuando a mí me extirparon la vesícula biliar, jamás en la vida he sentido un dolor tan fuerte como las 8 horas posteriores a la cirugía. Ni siquiera cuando me llegaron a dar los cólicos biliares, que son de ahí te encargo. Y siempre he sido machín para el dolor, pero los cólicos biliares son otro rollo. Pero nunca he sentido tanto dolor físico como cuando me acababan de extirpar la vesícula, o sea, como regresé de la anestesia. Sin embargo, yo sí estaba consciente de algo. Ese dolor, aunque era el más fuerte de todos los que había experienciado con el tema de la vesícula biliar, ese era el último en esa magnitud. Y además, ese dolor se estaba transformando en salud. Hay quien dice, es que no sé si retrocedí, no sé si estoy peor que al principio, pero es que me está doliendo increíblemente. A lo mejor más bien ya estás en la etapa de la aceptación, ¿no? A lo mejor estás tocando la herida en una dimensión tan real que te estás dando cuenta del verdadero nivel de impacto emocional que te produce esa pérdida. Pero lo que sí es un hecho es que ese dolor se va a transformar en salud. ¿Cuál es el punto aquí específico? Valida el dolor. El dolor es un aliado, dice el doctor Luis R. Brito, dice, porque el dolor es un intrigante patrimonio que tenemos los seres vivos. O sea, es intrigante, sin embargo es un patrimonio. De entrada porque el dolor es un indicador de que algo no se encuentra en condiciones óptimas. Y la otra porque es un intrigante patrimonio, porque las piedras no sufren, los muertos tampoco. Pero el precio que tienen que pagar, pues es que ya no pueden sentir. ¿Sí? Yo sé que esto no suena a consuelo, pero el dolerte es un indicador de que estás más vivo que nunca. La próxima semana vamos a hablar de lo que es el alivio y el restablecimiento, que son, de acuerdo a este modelo de las 7 etapas, las últimas 2. Les mando un saludo a todos, muchas gracias por estarnos acompañando, gracias por todas las conexiones que estamos viendo aquí en la página. Y me voy a permitir leer rápidamente los mensajes que nos mandaron nuestros amigos que escribieron algo aquí en el chat. Gracias a todos nuevamente, un saludo para todos, un abrazo a la distancia. Y voy a leer algunos de los mensajes. Gerardo Gamboa Torres dice saludos desde Nueva York. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en algún otro lugar, más allá de la República Mexicana. Obviamente a todos están aquí en la República Mexicana, en el Valle de México y en la Ciudad de México. Y saludos a toda la gente de Nueva York. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Gerardo. Mi padrino José Arturo Calderón Fernández dice buenas noches, padrino. Saludos para toda la comunidad y un abrazo para todos en cabina. Muchas gracias, padrino José Arturo, saludos a la familia, gracias por estarnos acompañando. Rachel Flores dice saludos, buenas noches, gracias igualmente, buenas noches para ti, Rachel. Mitch Camargo dice buenas noches, ¿podrían ayudarme con algún número de un tanatólogo para terapia? Pues te doy el mío, yo soy tanatólogo, si quieres te doy el mío,
que es 55 27 27 7411. 55 27 27 7411. ¿Podrías escribirlo ahí en el chat, Charlie, por favor? Mi número de celular. Un favorzote, si alguien se quiere comunicar conmigo, por favor, hágalo por vía WhatsApp. Porque o estoy en clases, o estoy en terapia, o estoy en alguna de mis labores. Si me mandan un WhatsApp y me ponen ahí los datos de quién es, en cuanto yo lo vea y tenga la posibilidad, me comunico a la brevedad. Entonces, gracias Rachel, perdón Mitch Camargo, gracias, y ahí va a poner Charlie el dato. Eliseo Gutiérrez Fajardo dice, buenas noches, gracias Eliseo, igualmente buenas noches para ti. Nuestro amigo y compañero del grupo Samadhi y César Cortés, que es Ismael Cortés, dice, buenas noches Alex, Charlie y a todos en cabina. Un gusto escucharlos y quiero pedirte que le mandes un saludo a la mujer que cada día elige caminar a mi lado. Es cumpleaños de la mamá Tocino. Gracias, un abrazo. Muchas gracias Luz María, por ser nuestra compañera, nuestra amiga y por ser la esposa de nuestro amigo el papá Tocino. Gracias, un abrazote, muchas felicidades, que sean muchos años más y que Dios te bendiga siempre. Ahí está mi querido Isma, mi querido papá Tocino, gracias y pues que la estén pasando muy bien. Hey Ortega dice, buenas noches a todos, gracias Hey, igualmente, gracias, buenas noches para ti. Pati Camacho Alvarado, como siempre, nos dice bonita y bendecida noche, gracias por compartir. Gracias Pati, igualmente, bendecida noche para ti también. Mi amigo Héctor Flores dice, hola, buenas noches, un placer escucharte, Alex, gracias por todo lo que haces por la comunidad y por compartir tu sabiduría. Un fuerte abrazo a la distancia desde Santa Ana, California. Como siempre, muchas gracias Héctor, un abrazo para ti también, para toda la gente que está en Santa Ana, California. Gracias y buenas noches. Maribel Monroy dice, excelente noche, saludos, gracias por compartir. Gracias Maribel, igualmente buenas noches para ti. Ya se me movió esto, espérenme tantito. Espérenme, ahí voy. Dice, excelente noche, saludos, gracias por compartir, gracias Maribel, igualmente buenas noches para ti. Judith Vargas dice, buenas noches, licenciado Alejandro, Carlos, un saludo a la comunidad Samadhi de parte de Judith. Gracias Judith, igualmente para ti, nuestra compañera por medio del Zoom del grupo Samadhi. Gracias Judith, saludos. Sasa White, que quién sabe dónde se ha metido. Le mandamos un saludo a la Darla, la güereja de aquí del Samadhi. Dice, buenas noches Ale, gracias por esta noche lluviosa en la que nos compartes tan valiosa información. Gracias, güereja. También buena noche para ti, gracias por acompañarnos. Mi madre, la señora Emma Marta Arzate Copca, dice, hijo, buenas noches, gracias, madre, por acompañarnos. Te mando un abrazo y un beso con todo el amor infinito que te tengo. Gracias por estar con nosotros. Raimundo Cortés, también hermano de nuestro amigo Ismael Cortés, el papá Tocino. Dice, buenas noches, Alex, y a todos en cabina, presente con mente receptiva. Gracias, Ray. Saludos a la familia y que pasen una excelente noche. Gracias por la compañía. L. Ángel Torres dice, desafortunadamente entiendo muy bien esto del duelo por la pérdida de una mascota. Tuve que dejar a mi perrita en casa de mis papás para venirme a estudiar y a trabajar a Puebla, y la semana pasada la envenenaron los vecinos, mientras los demás sufren un duelo por cosas diferentes. Esto es algo significativo y doloroso para mí. Mientras los demás lo expresan con tristeza, yo lo expreso con ira. Cada proceso es diferente. Totalmente de acuerdo y lamentamos mucho tu pérdida, créeme. Coco Arreguín dice, buenas noches para todos, gracias por su tiempo y por compartir temas tan interesantes. Dios les bendice. Gracias Coco, igualmente bendiciones para ti. Mi amada amiga Eli Martínez, mejor conocida como Eli de Magú, dice, buenas noches para todos, buen regreso a casa, papachos. Gracias Eli, gracias, bendiciones y saludos a toda la familia. Gracias mi querida Eli. Pati Nieto dice, buenas noches profesor, gracias Chaparrita, nuestra amiga y compañera del Samadhi. Gracias Pati, qué bueno que nos acompañas. José M. Díaz, mejor conocido como Pepe de Oklahoma, dice, buenas noches, saludos y gracias por su tiempo a todos en cabina. Gracias Pepe, gracias, igualmente buenas noches para ustedes. Dios Haxan dice, excelente noche. Gracias, igualmente para ti Dios, gracias por acompañarnos. Hugo Gobea, nuestro querido compañero del grupo Samadhi, mejor conocido como el Borrego Nava para la banda. Dice, buenas noches Alex, gracias. Igualmente Hugo, buenas noches para ustedes. May Aguirre dice, buenas noches maestro, saludos. Gracias May, hasta Los Cabos le mandamos un abrazo. Maritza Sánchez González dice, buenas noches, para mí un gusto escucharlo. Gracias Maritza, igualmente saber de ustedes.
Jovas DiCaprio dice, Jovas presente, gracias Jovas, te mandamos un abrazo. FB dice, buenas noches padrino, gracias por compartir, es un honor poder escucharlo, saludos a todos, gracias, igualmente saludos para toda la familia. Mari Barmon dice, buenas noches maestro Alejandro, que Dios lo bendiga, gracias por compartirnos su sabiduría. Gracias Mari, gracias a ti por la compañía y por las palabras. Claudio Alegre dice, buenas noches, saludos a todos y excelente regreso a casa. Gracias Claudio, igualmente excelente noche para ti también, gracias por acompañarnos. También tenemos entre nosotros a mi querido amigo Alejandro Cedeño Jiménez, compañero y amigo del Grupo Samad. Dice, buenas noches, un abrazo tocayo y Charlie, gracias por compartir su tiempo. Excelente tema, buen regreso a casa y buen descanso. Gracias, mi querido tocayo Alex Cedeño, te mandamos un abrazo. También le mandamos un saludo a Catalina Hernández. Dice, gracias, doctor Alex y maestro Edgar, un abrazo. Gracias. ¿Quién es el maestro Edgar? No, Charlie. Pero bueno, gracias Catalina. Te mandamos un abrazo también, muchas gracias. Angie López dice, buenas noches para Alex, gracias por estos temas que compartes. Saludos a todos. Gracias, Angelina. Igualmente, buenas noches para ti. Saludos y saludos a toda la familia. Gracias. Adriana García Hernández, nuestra compañera del Samadhi. Ella viene a las juntas de los sábados, Charlie. Y nos acompaña siempre por el Zoom. Ella y su hijo Héctor. Dice, buenas noches, que tengan un buen descanso. Gracias, Adriana. Igualmente te mandamos un abrazo. Gracias y que estén muy bien todos ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar la próxima semana, el próximo martes, si así un poder superior lo permite y lo determina. Vamos a continuar con el tema de duelo. Vamos a ver las últimas 2 etapas. Esta sería la última sesión de este ciclo de duelo. Y bueno, voy a leer el último mensaje, está un poquito largo. Dice, Hey Ortega, dice, debería dar otra plática sobre el tema de duelo, como el duelo de separación, duelo de abandono, pérdida, o sea, fallecidos, duelo, pérdida de mascotas y cómo llevar el duelo de recuperación emocional, que en muchas ocasiones puede llevarnos al suicidio. Sí, es una buena idea, lo vamos a plantear y normalmente lo hacemos pero como talleres porque obviamente son temas muy extensos y que obviamente se necesitan trabajar a nivel presencial por cualquier necesidad de intervención o de contención. Entonces por eso se tocan los temas de manera generalizada, porque bueno, ya meternos en esos temas de manera más profunda sí requieren de una intervención especializada. ¿Qué quiero decir con esto? De repente mucha gente se ostenta como tanatólogos y no son tanatólogos. La tanatología requiere de saber cómo hacer un abordaje en crisis, se conocen como primeros auxilios psicológicos, y de repente, y no está mal que lo diga Charles, la verdad, hay quien se aventa un curso de 8 horas de tanatología y dicen que son tanatólogos. Cuidado con eso, algunos nos aventamos 25 meses estudiando la tanatología, entonces un poquito más que aquellos que dicen que saben cómo. No es cosa de juego, lo digo en verdad. Entonces, lo mejor que puedes hacer es a la persona que te dice que te va a hacer una intervención tanatológica, decirle, no seas mala onda, permíteme nada más ver tu título de grado como tanatólogo o tu cédula como tanatólogo, porque no es cosa de juego. Lo digo de verdad y sin ningún afán de demeritar el trabajo de nadie. Entonces, bueno, gracias por el comentario, Hey. Y ahora sí, Charlie, vámonos, que ya nos dieron. Vámonos, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos los que se integraron a la transmisión. Gracias por compartir, por reaccionar y comentar. Y nos vemos primeramente en las próximas transmisiones. Gracias, padrino, por el tiempo, la compañía, la amistad. Gracias, y por el conocimiento. Y que tengan todos una excelente noche y buen regreso a casa. Gracias. Gracias, mi querido Charlie. Gracias como siempre por la compañía, por el apoyo y por toda la amistad que tenemos. Y gracias a todos ustedes, que pasen una excelente noche. Gracias, cuídense mucho. Les mandamos un abrazo a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo. Gracias, mi nombre es Alejandro Gutiérrez Alzate, que descansen y hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.